viene Fernando Velázquez, que es músico, compositor, no sé ni cómo definirlo, es el hombre de Vitruvio, el hombre del Renacimiento, toca todo, incluido instrumentos. Ayer le preguntaba, porque hay y aquí es otra pequeña píldora que os lleváis para casa, en inglés hay un concepto, ¿sabes cuando va en las películas de terror, entra una chica, chicos, en una casa abandonada, ¿sabes? Chicos, hay alguien, no sé por qué suele ir en bikini, pero bueno, eso es lo de menos. Hay alguien y de repente se oye un tan, ¿sabes? Una nota que inmediatamente te indica que va a morir, además con mucha sangre, ¿no? Eso en inglés se llama stinger. Pues ayer me decía Fernando, muchas gracias, que no tiene traducción, que se suele decir así, stinger, pero fijaos lo que hace una nota. Tú sabes que esa nota va a suponer que va a haber una matanza inmediatamente. Sobre todo también porque los yanquis, cuando huyen del peligro, no hacen como nosotros. O sea, si alguien te persigue, ¿no? Viene alguien con una motosierra, ¿sabes? Imagínate que viene un aizkolari loco. Entonces tú vas corriendo, tú cierras una puerta y no haces así, te apoyas en la puerta y haces... ¿Sabes? Porque nosotros sabemos que las hachas y las motosierras atraviesan las puertas, pero en Estados Unidos no. Se apoyan así como diciendo... Ellos hacen cosas que nosotros no hacemos, entonces la música tiene que ser distinta y de eso sabe mucho Fernando. Es como nosotros, por ejemplo, cuando alguien te dice algo raro por teléfono, nosotros decimos, me cago en tal, ¿sabes? Podemos hacer así. Los estadounidenses miran el teléfono, ¿sabes? Les dicen, no sé qué, y hacen. ¿Vosotros alguna vez habéis mirado el teléfono como si el teléfono fuera la persona que te está diciendo eso, ¿no? Entonces, bueno, no sé por qué estoy diciendo esto, pero seguro que tiene que ver con la música que compone Fernando, que ha compuesto maravillas que todos habéis disfrutado, como la música de 8 apellidos vascos, del Orfanato. También ha colaborado con Jorge Drexler, está metido en cuestiones de música pop, es decir, es un hombre de 1000 talentos. Por favor, démosle una calurosa bienvenida. Gracias. Egunon. Le había pedido a Jon y a Óscar que empezaran regular para que yo me viniera arriba. Me lo han dejado un poco difícil porque ha estado francamente interesante. Y yo innovando, tengo muchas cosas en la cabeza, he estado dándole muchas vueltas a todo, pero creo que lo verdaderamente innovador es hacer algo a vuestra medida. Yo podía traer aquí una charla preparada, pero es que me interesa mucho más pensar en quiénes sois y qué os puedo contar. Por eso os pido casi que si queréis preguntarme algo, empecéis por ahí, porque va a ser mucho más interesante. No es porque yo no tenga mi... De hecho, os puedo confesar que soy marxista, es una cosa que no digo mucho, pero de Groucho. Pero por innovación y por adaptación y además por la naturaleza de mi trabajo, que soy, lo digo mucho, es un poco broma, pero que hay una frase de Groucho que es: estos son mis principios y si no le gusta tengo otros. O sea, yo tengo mi charla, pero si no os gusta, la adapto para que os guste, porque se trata de que os llevéis 2 o 3 ideas traídas de mi experiencia. Yo no soy... a veces me gustaría ser psicólogo porque hablo mucho de psicología, pero no hablo de estudios, hablo de mi experiencia. Y, o sea, por eso, aunque es que no sé muy bien cómo hacerlo, rápidamente yo creo que hay aquí de todo. Hay estudiantes, ¿verdad? Hay muchos estudiantes. ¿Sí o no? Estudiantes de todo tipo de cosas, de comunicación, de lo que sea. También hay gente de empresas, de innovación, de marketing, por eso yo no sé muy bien qué contaros, no sé por dónde empezar. Porque estaba pensando esto que os he dicho de adaptarme a lo que hacéis, porque además precisamente ayer estaba comentando Sose lo que me preguntó del Stinger, que fijaros lo que son las cosas, que luego dijo Jon, pero eso también es un misil. Que hay un misil que se llama Stinger, lo que son el mundo de... Pero alguien me dijo, bueno, entonces, ¿qué hace un director de orquesta? Que es una gran pregunta. Además, hace poco ha habido una polémica un poco importante por unas declaraciones de un músico en una cadena, que no voy a citar todo para no meterme en líos. Pero, ¿os habéis preguntado alguna vez qué hace un director de orquesta? ¿Os parece que el director de orquesta es un farsante? Digo, lo podéis confesar ahora que tenéis a uno delante, igual... de verdad, ¿sabéis lo que hace un director de orquesta? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien cree, podéis levantar, ¿alguien cree que es un farsante, director de orquesta? No os atrevéis, pero estoy seguro de que muchísimos lo habéis pensado, ¿no? Cuando veis al director o a la directora, que además ahora cada vez hay más, ¿no? Y decís, ¿y qué está haciendo? ¿Y qué está haciendo? Realmente es una profesión misteriosa
Y es cierto que se puede ser farsante. Uno no puede ser farsante cuando toca el violín, o cuando canta, o cuando, no sé, o cuando dirige una empresa. Igual también puede ser farsante. Como cuando diriges una orquesta, pero tienes que tener gente que es la que hace el trabajo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Hay en el mundo de organizar, de propiciar eventos, un gran amigo, no sé si habéis visto García, una serie muy divertida en HBO, Eugenio, que es el director, que también es músico, él dice, es que él habla del director de películas, dice, es un propiciador de eventos que coge el mejor equipo, coge a las mejores personas y lo único que hace es sacar lo mejor de cada uno, pero él en realidad no hace nada. O en realidad hace eso, que es igual lo más difícil, que es sacar lo mejor de cada uno. Cuando te pones delante de una orquesta, tienes que conseguir sacar lo mejor de cada uno y mucha gente confunde la dirección de orquesta con lo que se ve en un concierto. Es cierto que en un concierto vemos al director o a la directora y le vemos a tope o no, y le vemos haciendo como una especie de coreografía. Pero detrás de eso hay un trabajo muy, muy, muy importante que para mí es el que me divierte muchísimo, que es el de meterte en unos ensayos con orquesta para despiezar una música y hacer que todo el mundo la entienda con una sola visión. Es algo sorprendente, que a mí me llama mucho la atención. Yo era chelista, pero yo en la orquesta me liaba siempre a escuchar lo que ocurría, a tocar. Y es curioso cómo, sabéis que las orquestas, y dicen que, no sé quién es la frase, que los ejércitos y las orquestas son las organizaciones perfectas. Luego no lo son, pero que tienen la perfección. Y hay una razón muy, muy lógica, y es que son las más antiguas. O sea, las empresas de lo que sea, las industrias, tienen 100 años, pero las orquestas tienen 300 y los ejércitos tienen todavía más. Entonces está todo muy bien organizado, pero es sorprendente, y esto a mí no deja de sorprenderme, que muchos músicos de orquesta, cuando están tocando, están viendo su parte, ven su partitura. En su partitura viene lo que tienen que tocar ellos, pero no viene lo que tienen que tocar los demás. Y además es que hay una tendencia al educar a los músicos a que no escuchen a los demás, que parece contradictorio, pero es así. Dices, ¿pero cómo puede ser? Se trata de hacer algo todos juntos. Entonces, un buen director tiene que saber explicar y saber impersonar, eso es lo complicado además, digamos, la música y lo que se quiere contar con la música para que todas esas partes se junten y además de una manera absolutamente mágica. Si veis una partitura, y esto es un lenguaje que se ha desarrollado durante los 4 últimos siglos, una partitura está llena de indicaciones, pero sin embargo no pone lo que realmente tiene que ocurrir, porque lo que tiene que ocurrir es magia. Lo que ocurre, yo no sé si tenéis esa sensación, y os invito a que vayáis a escuchar, si estáis en Bilbao, a la Euskadi Orquestra o a la Voz o a la banda de Bilbao, porque lo que ocurre en un escenario con una orquesta es magia, o con un coro. Tenemos la Sociedad Coral, Orfeo Donostiarra, un montón de coros, es magia. Y esa magia se programa de alguna manera con partituras, pero las partituras no bastan. O pueden bastar, pero entonces queda una interpretación vacía. Y ahí es donde entra el director. Yo cuando dirijo, y es por lo que me atrevo a dirigir, porque dirigir es una cosa seria y bastante, una responsabilidad muy grande, por lo que me atrevo es porque yo creo que entiendo la música, sobre todo la que he escrito yo, que ¿no? Hoy en día Beethoven es complicado que te dirija Beethoven, pero yo me meto mucho en la cabeza y además eso me lleva a mi faceta como compositor, que tú estás programando, estás poniendo eventos uno de otro para llegar a un sitio. Entonces, el otro día estaba en una entrevista y me dijeron, pero entonces eres un manipulador. Y además es interesantísimo todo lo que estaba contando John ahora de manipulación y de cómo estamos en manos, pero bueno, yo creo que cuando tú vas a un espectáculo vas precisamente a que te manipulen, y yo estoy muy orgulloso de manipular y de hacerlo para sacarnos un rato de este lugar en el que estamos y a través del arte irnos a otro lugar normalmente mejor. Yo ahí me siento muy privilegiado por poder hacer esto. Entonces, esa manipulación, cuando diriges, en realidad es la misma que haces cuando compones. Lo que pasa es que cuando diriges tienes que transmitirlo. Entonces nadie piensa que los directores de orquesta son farsantes.
¿O que no habéis dudado nunca de lo que hace un director de orquesta? Sí, ¿verdad? Es que me extraña porque yo también dudo muchas veces. Incluso os puedo decir que muchos músicos, y si os fijaros cuando veáis un concierto, veréis que muchos músicos están mirando ahí para abajo y no le miran al director. No sé muy bien por qué, no quiero hacer hipótesis, ¿no? Pero pero los buenos directores, igual que los buenos directores de películas, igual que los buenos compositores, propician que eso ocurra. Y la intuición que tengo hoy es lo que me apetece compartir con vosotros, es que al final acaba siendo todo emoción. Acaba siendo todo emoción. Yo sufro un poco porque soy muy emocional en mi manera de pensar y me he dado cuenta de que eso muchas veces me bloquea, pero también es lo que me da alas. Hay que saber manejar la emoción porque es lo que hace que interpretemos todo. Es lo que hace que interpretemos lo que estamos viendo. Estaba más pensando con lo que decía Jon, que hay hechos, ¿no? Pero luego, dependiendo de cómo te los pinten y cómo jueguen con tus emociones, puedes acabar viendo los hechos de una manera completamente distinta. Para ilustrar esto, tengo unos cuantos ejemplos que seguramente conoceréis, que los habéis visto en redes y tal, pero que me apetece compartir porque quiero que se os quede esto en la cabeza para pensar hasta qué punto el relato, que es la emoción, podemos equiparar relato y emoción, nos da, es lo que nos da, digamos, el tono de cómo vivimos y de cómo vivimos las cosas y cómo las asumimos. Los hechos son los que son, pero el relato y la emoción que le ponemos encima cambia muchísimo, y eso en el cine es la emoción que ponemos con la música. Que yo muchas veces, ahora voy a empezar una película con un director estupendo brasileño, y yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué ponemos música en la película? Y él no sabía qué decirme, ¿no? Porque él decía, bueno, porque hay que poner música. Y digo, no, hombre, tenemos que pensar por qué ponemos música, qué queremos añadir, qué queremos quitar o qué queremos transformar. Y con esto, antes de poneros el primer ejemplo, a lo que llego es a que la música siempre gana. A que la música en las películas es la ética de lo que está ocurriendo. Con la música tú dices si lo que está pasando está bien o está mal. Y de la misma manera, y esto es lo que me parece también muy interesante para vuestra vida y para la mía, lo que nos digamos a nosotros mismos de lo que está ocurriendo es tan determinante que a mí me sorprende que no aprendamos de pequeños a tratarnos mejor y a hablarnos mejor. Yo soy un poco duro conmigo mismo, estoy aprendiendo a no ser tan duro conmigo mismo porque ese autodiálogo le puede dar la vuelta a las cosas. Y no hablo del wishful thinking y del, iba a decir la autoayuda. Hay autoayuda que es fantástica, pero luego también hay mucha morralla. Y de la misma manera que hay que distinguir las noticias, esto me enseñaron, me hacía mucha ilusión oírle a Jon hablar de esto, porque a mí me enseñaron aquí enfrente en la Universidad de Deusto, profesora de Historia Antigua, Maricruz Martínez, que fue la primera persona que me dijo, están los libros en la biblioteca, pero tenéis que desarrollar criterio para creer, para decidir a quién os creéis. Básicamente no os creáis a nadie y leedlo todo, ¿no? Lo mismo, este esquema es el que utilizo yo en las películas, pero para manipular. Ahí sí que es para manipular. Entonces, me gustaría que veamos, vamos a ver uno de los vídeos que he traído, creo que hay uno que pone Shining, Lara, porque los va a pinchar Lara, uno que pone Shining y otro que pone Bruce Lee, el que no es ninguno de los dos, pero me gustaría verlo sin música. Vale, gracias. A ver, tenía que haberos dicho que es Mary Poppins sin más, ¿no? Entonces, Mary Poppins, pues Mary Poppins, ¿no? Creo que la hemos visto todos.
y si no, vedla, no creo que haya nadie que no la haya visto. Y este es un ejemplo de cómo un contenido, aquí ya veis un poco el truco, ¿no? Pero ahora con la música lo vais a ver del todo, porque ahora habéis dicho, bueno, es Mary Poppins y un poco raro, ¿no? Y creo que con las frases que habéis visto superpuestas ya habéis visto que está como reinterpretado. Vamos a verlo ahora con la música. Entonces, realmente creo que si no conocierais la película, pensaríais que es una película de miedo, ¿no? Sin duda. Es cierto que no es solo la música, es la música y el montaje, en este caso. Pero esto es lo que hago yo. Y es lo que os digo, que podemos hacer en nuestra vida con la música que le pongamos a la vida, a nuestra propia vida. Y no me refiero solo a la música que nos pongamos, que ponemos para escuchar cuando vamos en el coche, o una canción cuando estás triste. Que esto es un poco lo que decía John, ¿por qué cuando uno está triste pone canciones tristes, ¿no? Y cuando está alegre pone canciones alegres? Debería ser un poco al revés, ¿no? Sobre todo cuando está triste ponerte canciones alegres. Yo creo que ese subtexto, yo no sé a nivel empresarial para los que trabajáis en eso, pero creo que también hay que trabajarlo como un director de orquesta, trabaja esa energía para que los hechos sean los que son, pero nuestra interpretación vaya en la dirección que nos interesa, que normalmente es progresar y mejorar, incluso en una situación, digamos, de crisis o lo que sea, ¿no? Vamos a interpretar los hechos para, con este texto, con este subtexto y esta música que le estamos poniendo, música de película, sin que cambien los hechos, podamos mejorar la visión y tener una energía pues, mejor, ¿no? En este caso de Mary Poppins es muy claro, y además es montaje, pero hay uno que seguramente habéis visto, pero creo que puede ser muy divertido que lo veamos juntos también. Otra vez sin la música, Lara, uno por cierto, esto estaba lleno de stingers, ya que lo ha dicho eso, está lleno de stingers porque es una película de miedo. Ahora vamos a ver una escena sin música de Bruce Lee. ¿Nos lo pones, Lara, el de Bruce Lee, por favor? Sin música. Os reís porque lo habéis visto ya. Si no, aquí ponemos... Tun, 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 tun. Me lo estoy inventando, evidentemente, pero es... Vale. Los que lo habéis visto ya, esto porque ha circulado mucho por redes sociales, ya veis por dónde va. Pero esto que os he contado aquí, que me he inventado la música, pegaba más o menos, ¿no? Quiero que penséis que de verdad está tan ligado este trabajo que hacemos con la música en las películas y dirigiendo una orquesta con cómo interpretamos las cosas que nos ocurren, está tan ligado. Y como yo me paso la vida manipulando, me doy cuenta cuánto me puedo manipular en positivo yo, con un ¿cómo se llama esto? Un lenguaje, ponerme yo en mi vida música que favorezca y que venga y que lo haga cuando, como dice Mary Poppins, esa píldora que os dan. Vaya traducción teníamos en castellano. ¿Lo vemos, Lara, por favor, con la música de la película?
En fin, ya lo veis que el resultado es muy diferente. Y vamos a ver el último ejemplo, ya es todo de lo mismo, ¿no? Pero me apetece compartirlo y que penséis cuánto cambia, hasta qué extensión cambia algo que tiene un mensaje, lo podemos alterar tanto. Y digo, es a través de la emoción. Otra de las cosas que yo pensaba, que es como anecdótico, pero luego resulta que no. No sé si os habéis preguntado alguna vez por qué tenemos orejas. No, oído tenemos para oír, pero ¿por qué tenemos orejas? ¿Alguien sabe por qué tenemos orejas? Aparte de para la mascarilla y las gafas. Es que es interesantísimo para el mundo del cine, además con esto que ha dicho Sose también del Stinger, o sea, me lo ha puesto en bandeja. La oreja sirve para que sepamos qué viene qué tenemos delante y qué tenemos detrás con el oído. Porque el oído es mucho más rápido y mucho más reptiliano, como se diga, que la vista. Es mucho más imprescindible para sobrevivir que la vista, aunque parezca contradictorio. Entonces, alguien que no tiene orejas, no sabe qué está sonando delante y qué está sonando detrás porque no tiene manera de saberlo. Esto os lo cuento porque en las películas de miedo, hablando de los Stingers, pero también hablando de la emoción, lo que primero te llega es lo que oyes, incluso antes de lo que ves. Entonces, si quieres hacer un susto en una película, como lo que decía él antes, los que hacen su primera película de miedo te dicen, pónmelo a la vez. En cuanto veas el hacha, o lo que sea, ¿no? O que caiga. Pues no, la música tiene que ir un poquito más tarde porque tú primero lo ves y el cerebro tarda un poco en interpretar lo que está viendo. Estamos hablando de milisegundos, si es un hacha, pero tarda algo en ver el hacha. Y es por eso, si veis una película de miedo, como lo que hemos visto antes, sin música, normalmente no suelen dar miedo. Y es porque el oído va mucho más allá y va a un lugar mucho más emocional y mucho más profundo. Entonces, desde ahí se puede manipular muchísimo más y se puede crear una emoción completamente contradictoria con lo que estamos viendo. En este último ejemplo, de hecho, es como darle la vuelta a... Ahora lo vemos, es lo contrario. Vamos a ver el otro que tenemos, porfa. Este ya lo podemos ver con música, porque es El Resplandor, que ya sabéis que es una comedia romántica, ¿verdad? Pues aquí tenéis el tráiler del Resplandor. Meet Jack Torrance. I'm outlining a new writing project. He's a writer looking for inspiration. Lots of ideas. No good ones. Meet Danny. He's a kid looking for a dad. There's hardly anybody to play with around here. What's up, Doc? Jack just can't finish his book. I don't want to sound melodramatic, but there's no way to make it economically feasible. Here's to 5 miserable months. But now, sometimes what we need the most is just around the corner. I am your new foster father. I'd do anything. Climbing up on Salisbury Hill, I love it. I could see the city light. My heart going boom, boom, boom. Son, he said, grab your things, I've come to take you home. Shiny. Habéis visto la película, muchos, entonces veis hasta qué punto, y evidentemente la película entera no se puede manipular así, ¿no? Pero es que me hace ilusión compartir esto porque yo lo voy descubriendo cada día y cada proyecto es nuevo, cada música, cada escena hay que enfrentarla de una manera distinta para ver a dónde queremos llegar y nunca hay nada... Ojalá hubiera, porque sería más fácil mi profesión. Ayer alguien me decía que la inteligencia artificial va a acabar haciendo mi trabajo. Pues no sé, iba a decir ojalá, ¿no? Porque vivo de ello, ¿no? Pero esa interpretación que hacemos de las cosas yo creo que es muy, muy, muy poderosa. Y tiene mucho recorrido y creo que no somos conscientes. Yo me hago consciente en las películas de cómo puedo cambiar.
De hecho, ahora estoy con el final de una película que bueno, es estupenda, estamos muy contentos, pero hemos hecho pruebas con público y resulta que hay una parte del público que ha percibido el final como agridulce. Y entonces yo digo, pues claro, eso es lo que queríamos. Pero hay una parte de la producción que dice, no, pero es que queremos que la gente salga al cine feliz. No sé si recordáis El orfanato, una película ya antigua, tiene ya casi 20 años, o sí, casi 20. J, el director, que es muy, 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 muy inteligente. Recordéis que es una película que acaba triste por el final. No quiero hacer spoiler. Bueno, sí, el niño está muerto y si no la habéis visto ya pues, vais tarde. Habéis tenido 20 años para verla. Y entonces, y además, de la misma manera que esto del Resplandor está rodado tal, estaba rodado en azules. No sé si sabéis que los códigos de color se utilizan en el cine todo el tiempo. Cada uno los utiliza como quiere, ¿no? Pero una escena, si recordáis la película, absolutamente devastadora, azul, todo tristísimo. Y yo hice una música azul y tristísima. Y entonces J, que es muy, muy, muy inteligente, dijo, no podemos, si la gente sale del cine así, la película no va a tener éxito. Y entonces rehicimos ese bloque haciendo un final que de alguna manera es un poco estafa, porque te estoy contando que el niño se ha muerto y ella se ha suicidado, es algo bonito. Pero es que si no, claro, teníamos miedo de que la gente dijera, qué bajón de película, no vayas. Entonces vamos a darles al final ese empujoncito para que respiren, para que la gente se lleve, es lo que os digo, esa sensación de, bueno, la película es un dramón, pero me he quedado aliviado y hay algo bonito al final. De la misma manera, y es curioso cómo muchísima gente dice, bueno, se acaba la película, títulos de crédito, dice, venga, pues poner una canción o lo que sea. Cuando la gente va a interpretar, la gente interpretamos, yo también soy gente, interpretamos la película según esa última música que nos ponen. Y os pasa en los conciertos, estos somos perritos de Pavlov en esto, pero nos pasa que cuando un concierto acaba, habéis estado una hora ahí, bueno, un rato, pero acaba. Pues el público responde a ese último impulso pensando que le ha encantado el concierto y hay un gran... O sea, cuanto más fuerte es el chimpún, o un grupo, una banda, cuando más tiempo están allá al final, ¿no? Con el último acorde, y más botes pegan, más crees que te ha gustado el concierto o que te ha gustado la película. No es que haya que engañar a la gente con eso, pero hay que utilizar eso y de la misma manera os invito a que lo utilicéis en vuestra vida con el autodiálogo y en el discurso interior, de decir, bueno, me voy a poner una música, ¿qué es lo que nos decimos a nosotros mismos? Algo positivo de los hechos que hay, que os voy a contar de hechos que son a veces difíciles de confrontar. Pensaba que me ibais a preguntar algo. Tengo un minuto por si queréis preguntarme algo. ¿No? Porque si no sigo hablando yo de esto, me puedo revolver aquí con la emoción y la acción y la acción y la emoción. Espero que os quedéis con esa idea de que, de la misma manera que yo con mis manos, con la orquesta, manejo la emoción y la energía de los músicos, y creedme que funciona cuando un director lo hace bien y la orquesta está dispuesta, es maravilloso. No funciona siempre, pero es maravilloso y es muy complicado hacer que los 80 profesores que tienes delante funcionen con tus manos, con tu mirada, y a veces eso también ocurre, que hay que dejarles que toquen, y igual me veis en si veis Ura Berevidean, que os invitaría a que vayáis a verlo, pero no quedan entradas ya. Para octubre hemos vendido 11.000 entradas ya, lo siento, si no tenéis no podéis. Pero cuando la orquesta funciona, yo me quedo así, no necesito hacer nada, ¿no? De la misma manera os decía que manejo esta energía yo con la orquesta y la manejo con la música en las películas, y a veces es no poner música. Creo que podemos manipularnos para bien con ese diálogo y con esa música que nos ponemos y lo que nos decimos a nosotros mismos. Sé que esto no es muy innovador, pero creo que lo tenemos un poco olvidado. Y yo lo tengo olvidado, por eso lo he compartido con vosotros, porque espero que os haya interesado. Y me alegra mucho que nadie haya dicho que el farsante, el director de orquesta farsante soy yo, porque veo que respetáis mucho a los directores y a los compositores.
Así que nada, seguiré escuchando con vosotros porque me parece que hay un plantel aquí de gente fantástica, interesantísima. Y recordadlo, que la música siempre gana. Gracias. Gracias. ¿Te puedo poner un compromiso? Ah, sí, sí, por supuesto. ¿Cuál es la película cuya música te ha gustado más componer? La película que... 8 apellidos vascos. ¿Ah, sí? Os voy a... No, además, mira, déjame que haga aquí un spoiler. ¿Estás haciéndolo en plan para ganarte al público o no? Ya a buenas horas. No te lo has ganado. Un spoiler voy a hacer. La música de 8 apellidos vascos Sí. y la de Patria. La de Patria. Patria. Una comedia parecida. Exacto. No, pero ahí está la gracia. Además es que yo las he vivido las dos. Claro. He vivido la parte dura y la parte de comedia, o lo que quiera llamar 8 apellidos vascos. En realidad es la misma música. ¿Ah, sí? Sí. Pero cambiada un poco. Porque en realidad parte de vivencias nuestras y mías, y de todos, que somos de aquí y que hemos vivido muchas cosas, y además parte de una canción folclórica. Pero fíjate qué interpretación más diferente tiene en un caso y en el otro. Ostras, qué bueno. Le he dado un titular. Sí, sí. Qué bueno, ¿eh?